Buenos días, hermanos. Los saludo esta mañana, una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los miro, hermanos, ya hay varios conectados. Me gustaría ver sus rostros, que yo sé que están alegres, están contentos, están gozosos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vive en nuestros corazones. Qué bendición, hermanos, estar una vez más delante de ustedes. Qué bendición, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de acercarnos una vez más para poder sentarnos a meditar un momento en su palabra, hermanos. Porque Dios es bueno, Dios ha sido bueno, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado la salud. Él en ningún momento nos ha dejado. Él ha sido fiel, Él siempre nos provee lo que necesitamos, hermanos. Y muchas veces nosotros no recibimos como quisiéramos, pero porque Dios está tratando con nosotros. Dios tiene un trato con cada uno y Dios está muy interesado en que tú crezcas. Dios está muy interesado que tú alcances aquello por lo cual fuiste alcanzado. Pero hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto, hermano. Ya veo varios hermanos conectados. Qué gusto verlos, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión que hemos iniciado ahora, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a pedir que cierre sus ojos un momento. Vamos a meditar un rato en la palabra del Señor. Y le voy a pedir que oremos, oren por mí, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos haga entender qué es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Oremos, cierre sus ojos un momentito. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has dado la vida. Gracias, Padre, porque podemos estar una vez más delante de tu presencia. Ahora, Padre, te pido que tu palabra venga y caiga sobre los corazones y dé fruto al 100 por 1 para las necesidades de los hermanos que nos están oyendo. Yo bendigo a este pueblo y te pido, Padre, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, como les venía diciendo, una vez más, hermanos, cada mañana al despertar es un gozo, hermanos. Realmente ve la misericordia de Dios en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Y no sé cómo lo han vivido ustedes, cada quien. Estoy seguro que si yo les pregunto, hermano, ¿cómo te ha tocado vivir desde que empezó esto? Tú me contestarías, a mí me pasó esto, me faltó esto, pero Dios ha sido bueno, no me ha faltado nada. Y cada quien me dirá diferente. Yo posiblemente, alguien me puede decir, yo me enfermé, pero el Señor me sanó. Y cada quien, hermanos, tendrá un testimonio diferente de lo que el Señor ha hecho con cada uno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar cada día buscando al Señor. Tenemos que esforzarnos cada día por amar al Señor, por buscar agradarle, buscar cumplir sus promesas, buscar cumplir sus mandamientos. Porque tenemos que alcanzar, hermano, aquello por lo cual fuimos alcanzados. El asunto es que tenemos un enemigo que nos está velando y nos está velando. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, en caminar en los caminos del Señor. Como dice el Salmo 1, aquel varón, aquella persona que se esfuerza en seguir los caminos del Señor, que medita en la ley del Señor día y noche y lo pone por obra, hermanos, esa persona es victoriosa. Esa persona le caen todas las promesas del Salmo 91. Pero si uno se empieza a apartar de los caminos del Señor, el Señor permanece fiel, y conforme uno se aparta, Dios trata de alcanzarlo a uno. Envía mensajeros, le habla el Señor a la persona que se está apartando porque el Señor es bueno, Dios es misericordioso, quiere que todos nos salvemos. Pero hermanos, no podemos darnos el lujo de volvernos y caminar como el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a tratar. Así como en este momento el mundo está siendo tratado, hermanos, porque la gente se ha apartado del Señor. En Guatemala, un ejemplo, miramos muchos cristianos que un día fueron cristianos, un día vinieron ante la presencia del Señor y dijeron ellos, Señor, te entrego mi corazón, hazte mi Señor y mi Salvador. Y Dios lo ha tomado muy en serio, hermanos. Pero ahora vemos que se han apartado, se han vuelto, hermanos.
Y por eso Dios trata con cada uno de nosotros. Dios trata con una nación, Dios trata con un país, Dios trata con toda la sociedad, porque Él está buscando, hermanos, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, quiero empezar con este versículo. Proverbios 8:1, Biblia de las Américas. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? Entonces, hermanos, recordemos que en todo este capítulo de Proverbios 8, si usted lo lee, todos los versículos hermosos que está hablando. Y aquí entiendo yo, hermanos, que la sabiduría es figura del Señor Jesús. Porque usted lo puede ver en todo el capítulo 8, que dice, por mí fueron fundadas las cosas. Yo estaba en el inicio, lo pueden ver ustedes, yo solo les voy a poner los versículos más importantes. Entonces, hermanos, cuando me está diciendo aquí, no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia, estoy entendiendo, hermanos, que el Señor Jesús siempre nos está hablando. Esta mañana el Señor Jesús nos está hablando. Siempre el Señor nos habla en todo momento. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nos levantamos. ¿Cuándo te habla? Cuando vas a tomar una decisión. Si vas a comprar una casa, el Señor te habla. Si te vas a casar, el Señor siempre te está hablando. Cuando te vas a acostar, el Señor te habla. Y si uno ofende al Señor, el Espíritu Santo está hablándole a uno. Entonces siempre está el Señor en todo momento hablándonos a nosotros. No podemos decir que el Señor no nos ha hablado porque siempre nos habla. Miren, hermanos, lo hermoso, lo maravilloso, cómo se pone el Señor. Proverbios 8:2, Biblia de las Américas. Dice, en la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, se coloca. O sea, se coloca, hermano. Qué impresionante que Él busca un lugar estratégico y siempre nos está hablando. Cuando dice en la cima de las alturas, cuando nosotros hemos logrado lo que queríamos, nos sentimos que hemos conquistado todo y nos sentimos realizados, ahí el Señor nos está hablando. Si en tu negocio te ha ido bien, el Señor te está hablando. Si en tu matrimonio te ha ido bien, el Señor te sigue hablando. En lo que emprendas te ha ido bien, hermanos, el Señor ahí te está hablando. ¿Por qué? Porque es en la cima de las alturas. Figura que cuando prosperamos en la vida, hermanos, junto al camino, cuando estamos emprendiendo algo, cuando nos estamos esforzando en algo, ahí está el Señor hablándonos. Donde se cruzan las sendas, hermanos, y ahí lo complicado cuando alguien tiene que tomar una decisión crucial. ¿Qué va a hacer? Como alguien cuando se gradúa a nivel medio y tiene que tomar una decisión, ¿qué carrera sigo en la universidad? Hermanos, pregúntale al Señor. ¿Por qué? Porque ahí se cruzan las sendas, hay varios caminos y en ese momento tengo que tomar una decisión, ¿qué camino voy a seguir? Ahí está hablando el Señor. Ahí el Señor se pone, mira, y se coloca, dice el versículo, y nos habla, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso y siempre nos está hablando, hermanos. No importa, por muy complicado o por muy sencillo que piense uno que sean las cosas, siempre hay que consultarle al Señor. Hasta para comprarse un par de zapatos, hermanos, para comprarse una ropa o para tener una mascota en la casa, hermanos, hay que consultarle al Señor. Por donde se cruzan las sendas, donde tenemos que tomar una decisión, ahí está el Señor con nosotros. Hermanos, te pregunto, ¿esta semana te tocó tomar alguna decisión? Pues yo no sé, tú me podrás contestar sí o no. Entonces yo te preguntaría, ¿le consultaste al Señor? Si me dice sí, excelente, te felicito, hermanos. Tú estás prosperando, tú estás buscando al Señor, estás perseverando. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor en su misericordia se coloca en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos va bien, cuando nos estamos esforzando, cuando no hayamos qué hacer, ahí está el Señor. Ahí se coloca, dice su palabra. Mire otro versículo, hermano. Proverbios 8:34. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. Ahora aquí el Señor está dando, por decirlo de esta forma, una recomendación. Dichosos, hermanos, los que me escuchan. Porque el Señor siempre da sus leyes, siempre da sus mandamientos. Y eso es, hermanos, para nosotros. Eso es para nuestro beneficio. Como cuando uno compra un aparato. Dice ahí todas las instrucciones, modo de uso y cómo debo de cuidarlo. ¿Para qué? Para que ese aparato me tarde bastante.
Si es un aparato eléctrico, no exponerlo a la humedad, dice. No golpearlo. Cargue la batería el tiempo que sea. No le deje que trabaje menos tiempo de lo indicado, más tiempo. Tiene sus instrucciones. Entonces Dios tiene las instrucciones para la vida de nosotros. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios todas las instrucciones. Aquí está. Todo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, para vivir en pareja tenemos que casarnos. Esa es una instrucción del Señor. El que no lo hace, pues está cometiendo un pecado delante de Dios. Entonces después vienen las consecuencias. ¿Y por qué? Porque no se obedecieron los mandamientos de Dios. Por el que obedece, hermanos, Dios lo prospera, y a pesar de que viene la adversidad, siempre está el Señor ahí. ¿Por qué? Porque está cumpliendo los mandamientos de Dios. Recordemos, hermanos, que en el reino de los cielos todo es legal, todo es en ley. Entonces el que se ha casado es como si tuviera una licencia para vivir juntos. Han formado un hogar, han formado una empresa de Dios y están en el camino del Señor. Entonces todo es legal, hermanos. Tenemos que nosotros que poner mucha atención porque son las reglas y las normas de la vida que Dios nos pone. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por buscar para atender la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dice aquí, los que me escuchan a mis puertas y están atentos cada día, todos los días de nuestra vida, esperando la entrada de mi casa. Yo miro aquí a alguien que está hambriento del Señor, a alguien que está buscando todos los días, buscar agradar a Dios, buscar cuál es la voluntad del Señor, buscar qué es lo que tengo que hacer aquí. Y día y noche, como dice su palabra, está meditando en la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, en este tiempo complicado, debemos de esforzarnos más tiempo de oración, más tiempo de meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la situación se puede complicar más. No sabemos, hermanos, no sabemos qué viene, pero para el mundo se complican las cosas. Ahora en noviembre, el mundo va a tener que tomar una decisión. Y yo, hermanos, a veces pienso que de lo que pase de las elecciones en Estados Unidos, ahorita el 3 de noviembre, va a cambiar mucho la situación mundial. Porque he tratado de investigar que dicen que este señor Donald Trump está tratando de mantener el país de Estados Unidos como ha venido. Y está rompiendo relaciones con China, está quitando negocios, muchas empresas que estaban en China, ahora los quiere pasar, está viendo que una ya la va a pasar a Colombia. ¿Para qué? Para cerrar esos tratados, que ellos dicen, sus problemas políticos. Entonces las cosas pueden cambiar, hermanos, pero supongamos que no. Pues dicen los analistas que posiblemente empieza a dominar el comunismo. Y posiblemente las iglesias sean censuradas, no sabemos. Son proyecciones, no es algo que ya está a la mano. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, ante esta situación difícil, no podemos estar poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, distraéndonos en cosas que no aprovecha para nada. Debemos estar, como dice este versículo, atentos a los mandamientos del Señor, atentos a la palabra profética, atentos a la voz del Señor, esforzándonos cada día en amar a Dios, apartándonos del mundo y sus vanidades. Porque los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Pero el que se agarra del Señor, el que se mete con el Señor, hermanos, va a salir victorioso. Y el galardón es grande, grande, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor pronto vendrá, eso ya lo sabemos. Sigamos avanzando un poquito. Biblia al día, Proverbios 1:20. Mis hermanos, el Señor aquí nos está hablando otra vez. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Entonces, hermanos, miro que el Señor le habla a la sociedad entera. Como en este momento, el Señor le está hablando a todas las personas. El que quiera escuchar la voz del Señor está accesible a todos. No es difícil escuchar el mensaje de salvación. Entonces el Señor manda su palabra a todas las personas. ¿Dónde? En las calles, en los lugares públicos, en los parques, en las plazas, en los centros comerciales, por el Facebook. Estás viendo tu Facebook, te aparecen mensajes. Estás viendo YouTube, te aparecen mensajes.
pones la radio, te aparece un mensaje donde se predica la palabra del Señor. Entonces, hermanos, se está predicando la palabra del Señor. En aquel día, nadie va a poder, ninguna persona, decir yo nunca escuché. Por lo menos aquí en Guatemala es bien fácil escuchar el Evangelio. Hay países, sobre todo los países musulmanes, donde es muy complicado. No se puede. Por ejemplo, en Irán. Irán es prohibido predicar el mensaje de salvación. Si un hombre se declara que ha recibido al Señor Jesús, tiene pena de muerte. Si una mujer declara que ha recibido al Señor Jesús, le dan cadena perpetua. Pero hermanos, nosotros aquí tenemos esa gran ventaja. Se cumple esta palabra aquí en nuestro país y en varios países de Latinoamérica, que el mensaje de salvación se predica públicamente, abiertamente, así como dice su palabra. En las esquinas, hermanos, en todos lados. Se puede decir a los 360 grados, la palabra del Señor está llegando a todas las personas. El mensaje de salvación, la oferta del Señor de dar vida eterna a todo el ser humano. Pero hermanos, nosotros, gracias a Dios, pues les hemos recibido. Y nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido de gracia? Pues el mensaje de salvación. Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues ahora el Señor nos ha alcanzado con su misericordia. Y nosotros también tenemos que colaborar en seguir predicando el mensaje del Señor. Proverbios 8:35, Biblia al día, dice: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Aquí, hermanos, ya estamos hablando del nuevo nacimiento. De los que oyeron la palabra, como dice, empezamos a ver que se para a la sabiduría, clama en las calles, da su voz en las encrucijadas, en las decisiones, cuando te va bien, cuando te va mal, ahí está el Señor. Y está accesible a todo mundo. Pero hermanos, el que toma la decisión de recibir al Señor Jesús, mire lo que pasa aquí, se los puse en rojo, haya la vida. Es el galardón de vida eterna, la corona de justicia, porque el Señor nos justifica, nos limpia y ahora somos nuevas criaturas y recibe el favor del Señor. Entonces todas las promesas que vienen en la Biblia ahora son para nosotros. Y muchas veces uno con tristeza mira que hay personas que tienen necesidades y quieren que se oren por ellas, pero no quieren nada con el Señor. Solo quieren los favores, como dice aquí, pero no quieren el compromiso con el Señor. Entonces, para recibir esos favores del Señor, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que el Señor Jesús entre a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Él viene, Él nos trata y ya no somos huérfanos, ya no somos sin padre, ahora tenemos Padre en los cielos. Y de lo que nosotros tengamos necesidad le clamamos a Él. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas esta mañana? ¿Necesitas paz? Dios te la puede dar. ¿Por qué? Porque Él es Rey de paz y Él pagó para que nosotros tengamos paz. Si estás angustiado, si estás apenado, si estás atormentado, hermanos, yo te digo, el enemigo te está molestando. Tú tienes que levantarte y reclamar lo que dice Isaías 53:15, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Por qué? Porque es el favor del Señor. Es una promesa de Dios para tu vida. No tienes que estar atormentado, no tienes que estar afligido. Alguien dirá, lo que pasa es que no tengo trabajo y no sé qué voy a hacer. Dios te va a proveer. Dios te va a abrir puertas. Y Él te puede dar paz en medio de esta situación difícil. ¿Por qué? Porque todos esos favores, hermanos, nosotros tenemos derecho. No porque lo merezcamos, sino porque en su gracia y en su misericordia Él nos los ha dado. Entonces, hermanos, quiero hablarles de una persona. Ustedes ya lo han escuchado. Una persona que le tocó tomar decisiones. Es una persona que nació apartado desde el vientre para ser hijo de Dios. Como nosotros, hermanos. Hemos recibido al Señor Jesús, somos hijos de Dios. Pero me gusta tratar de ver qué hizo Él, todo lo que hizo, qué no hizo, para que nosotros podamos aprender cómo el Señor mira, cómo el Señor califica las cosas. Y les quiero hablar de Sansón, hermanos. Ustedes ya lo han escuchado. Biblia de las Américas, Jueces 13:3. Miren lo que dice aquí, hermanos. Entonces
el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues esta familia. Aquí el Señor le está hablando directamente a la familia, a una pareja. Como todos nosotros, pues hemos enfrentado situaciones difíciles, cosas que no hemos logrado. Y esta pareja, ¿cuál era el problema? Pues ella no podía tener hijos. Era estéril. Pero miren, hermanos, viene y se le aparece el ángel del Señor. Y miren, hermanos, lo que le dice, tú eres estéril. Lo que miro yo, hermanos, es que, Señor, lo que pasa en los hogares, el Señor lo sabe. Y lo tiene bien en cuenta. Y uno piensa que el Señor no, nada que ver, Señor, de plano, no mira lo que me pasa a mí en mi casa. Bien, hermanos, el Señor lo está viendo, porque mire cómo le dice esta palabra, con qué seguridad le dice, tú eres estéril. Entonces el Señor si llegaría en tu hogar esta mañana, qué te podría decir el Señor? Mira, yo he visto que tú te esfuerzas en mantener limpio tu casa. Yo he visto que tú te esfuerzas en educar bien a tus hijos. Yo he visto que tú te esfuerzas en respetar a tu esposa, en mantener el orden en la casa. Pues cada cosa, cada quien, yo solo le estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene bien en cuenta, hermanos. El Señor sabe bien todo lo que tenemos. El Señor sabe si en tu refrigerador tienes provisión, si no tienes provisión. El Señor sabe si nos falta calzado. Todo lo sabe el Señor, hermanos. Él sabe cómo vivimos. ¿Por qué? Porque mira este ejemplo que el Señor está poniendo aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Hermanos, mire qué ejemplo, qué gran enseñanza nos da el Señor aquí. Porque el hijo que iba a nacer, ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, es apartado para el Señor. Y esto está hablando de un voto de un nazareo, ya lo vamos a ver. Pero a lo que voy es que el Señor le está pidiendo a la mamá que a partir de ese momento no puede tomar vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. ¿Qué significará eso? Que el Señor le está pidiendo que se aparte. El Señor le está pidiendo a las familias, porque aquí es una pareja, que se aparten para Él. Que se aparte de todas las cosas del mundo. ¿Se recuerda? Hay un versículo que dice el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces al mirar aquí, no puedes beber vino ni licor, yo miro que el Señor le está diciendo, no te deleites en las cosas del mundo. Que las cosas del mundo no sean tu deleite. Tu deleite tiene que ser el Señor Jesús. Y de no comer ninguna cosa inmunda. De no estar viendo películas que no conviene, de no estar hablando cosas que no conviene, de no estar compartiendo con personas que no aman a Dios. Nos tenemos que apartar de todas las cosas inmundas. Entonces yo miro aquí, hermanos, nosotros que somos padres de familia, queremos que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos busquen a Dios, queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. Hermanos, apartémonos del mundo. No esperemos que nuestros hijos amen a Dios y nosotros alejaditos, de lejos, solo así, no muy cerca del Señor. No, tenemos que meternos con el Señor. ¿Por qué? Porque todo se hereda. Se recuerdan, hermanos, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo miro aquí, el Señor le está pidiendo a esta pareja, apártense para mí. No quiero nada del mundo en este hogar. Eso miro que el Señor les está diciendo. No quiero nada de las tinieblas en este hogar. Solo las cosas del Señor. Jueces 13:5. Biblia de las Américas. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Mis hermanos, al decir, podemos entender algo, que Dios aparta a las personas para Él. Nazareo significa apartado para Dios. Pero hermanos, tenemos que entender que
cómo Dios aparta a las personas desde el seno materno. Y estoy seguro, hermanos, que Dios a ti te ha apartado para Él. Dios a ti te ha apartado para que le ames, para que le busques, para que tú intercedas, hermanos. Porque miren lo que está diciendo aquí, será nazareo para Dios desde el seno materno y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué está pasando aquí? Solo se lo resumo rápidamente. Israel se había apartado del Señor. Aquí todavía no ha venido lo que pasó con Babilonia, que Israel deja de ser nación, todavía falta. Pero ya Israel ya venía, como decimos nosotros, en malos pasos. Ya venía en malos caminos. Entonces Dios, para llamarle la atención a Israel, había permitido que los filisteos los dominaran. Y los filisteos casi que se enseñoreaban sobre los israelitas. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos se habían apartado del Señor. Entonces muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Se nos enseñorean las cosas. Nos dominan otros, nos dominan cosas que no nos tienen que dominar. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del Señor. Pero cuando viene alguien consagrado, cuando empezamos a buscar al Señor, entonces, como dice su palabra, va a salvar a Israel de las manos de los filisteos, de las manos de los enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos, hermanos? Pues es el mundo de las tinieblas. Como dice su palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, que batallan contra nosotros. ¿Y cómo batallan? Pues tratándonos de convencer de que nosotros practiquemos cosas que no agradan a Dios. Y esa es la guerra que tenemos todos los días. Es una guerra contra el pecado. Pero si nosotros decidimos consagrarnos a Dios, vamos a empezar a vencer todas esas cosas. ¿Qué te ha costado vencer, hermanos? Pues cada quien, yo no voy a acusar a nadie, pero cada quien sabe qué le ha costado vencer. Hay muchas situaciones prácticamente personales que nos cuesta vencer. Pero si nosotros empezamos a consagrarnos a Dios, empezamos a buscar al Señor, empezamos a deleitarnos en Él. Como les decía, es fácil ahora escuchar la palabra de Dios, es fácil buscar al Señor. Vamos a empezar a vencer a nuestros enemigos. Pero hermanos, vamos a ver, ¿qué era un nazareo? Cuando el Señor habla, ¿qué es un nazareo? Número 6:2, Biblia de las Américas. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo para dedicarla al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Aquí está la primera parte. ¿Qué es un nazareo? ¿Qué es lo que en este momento en Números era alguien que decidía apartarse para el Señor? Por un tiempo nada más, un tiempo que de plano él lo ponía, o el Señor se lo decía, pero entre lo que tenía que hacer era abstenerse del vino y del licor. Ni beber vinagre, ni vino ni licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo lo que es producto de la vid no podía. Ese era uno de los reglamentos si alguien se quería apartar para el Señor. Hacía un voto de nazareato. Número 6:5. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Esa era la otra parte que tenía que ser un nazareo. No se podía cortar el cabello, en ningún momento. Les leo la otra parte. Número 6:6, Biblia al día. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre su cabeza el símbolo de su consagración. Entonces, hermanos, resumiendo, 3 cosas pedí al Señor para alguien que se quiera apartar para el Señor. La primera, no beber vino. Y les comentaba hace un momento que el vino, dice la palabra del Señor, que es el que alegra el corazón del hombre. Entonces, hermanos, tú eres un nazareo. En el momento que viniste al Señor Jesús y entregaste tu corazón,
Le dijiste al Señor, yo me aparto para ti. Y el Señor lo tomó muy en serio. Ahora tú eres un consagrado para el Señor. Ahora tú eres un bendito del Señor. Entonces tu gozo tiene que ser el Señor. Tu pensamiento tiene que ser el Señor. Todo tu mundo tiene que girar en lo que el Señor hace. Nos tenemos que alegrar en el Señor. Gozarnos en su presencia. Pero si nos estamos gozando en las cosas del mundo, hermanos, estamos bebiendo el vino del mundo. Entonces, alguien que hacía eso, que estaba apartado para el Señor, rompía su voto de nazareato. Entonces, eso es lo que tenía que hacer, no beber vino, no participar en el gozo del mundo. Y el mundo se trata de muchas formas cómo recrearse, cómo gozarse, cómo alegrarse. Uno mira, por ejemplo, aquí en la capital yo miro, los viernes en la noche, para amanecer sábado, como hay muchos lugares donde están celebrando con licor, con música, están bailando y haciendo muchas cosas de las cosas del mundo, alegrándose en el mundo. Pero hermanos, yo te pregunto, ¿cuál es tu gozo? ¿En qué te deleitas tú? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Te alegra la palabra del Señor? ¿Te alegra estar escuchando su palabra, meditar en su palabra? ¿Te alegra la presencia del Señor? Hermanos, tú no estás bebiendo el vino del mundo, tú estás bebiendo de la fuente de agua viva. Entonces, este es el primero que hacía un nazareato, apartarse del gozo del mundo. Navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso, hermano? Pues el pelo, hermanos, hemos visto cuando el Señor menciona los cabellos, como el Señor Jesús, como aparece Dios en el libro de Daniel, sus cabellos blancos como la lana. Entonces los pensamientos de Dios son puros. Esa es figura del cabello. Entonces cuando dice navaja no pasará sobre su cabeza. Quiere decir, hermanos, que tus pensamientos, como iniciaste, como desde que empezaste apartándote para el Señor, así tienen que mantenerse. ¿Por qué? Para que tú mantengas el voto delante de Dios. Así como empezaste, tú mantienes el pensamiento en el Señor, tú te apartas para Él, tú piensas solo en Él. Había un canto que decía, mi pensamiento eres tú. Un canto que cantamos antes. Porque hermanos, el enemigo ataca nuestros pensamientos. Si logra aturdirnos, logra interferir entre nuestros pensamientos, logra cambiar nuestras decisiones. Pero hermanos, no debemos permitir que el enemigo toque nuestros pensamientos. Es permitir que la navaja pase sobre la cabeza, como el voto de un nazareo. Si él permitía que le cortaran el cabello, estaba rompiendo su pacto con el Señor. Y miren, hermanos, tampoco no podrá acercarse a ningún cadáver. Hermanos, no podrá acercarse. Sabemos que un cadáver pues es un muerto. Entonces nosotros no podemos acercarnos a las obras muertas que hace el mundo. No podemos participar de eso. No podemos practicarlas. Aquí dice ni acercarse, mucho menos tocarlas. Entonces ese era el voto que tenía que hacer un nazareo. El que hacía eso, el tiempo que se apartaba para Dios, pues mantenía su voto, estaba apartado para el Señor. Sigamos viendo qué pasó aquí. Jueces 13:6, Biblia de las Américas. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo, un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Hermanos, les puse este versículo porque miro yo, hermanos, miren las conversaciones que tiene esta familia. Están hablando de las cosas de Dios. ¿Qué había pasado aquí? Pues el Señor se le aparece a la mujer, a esta señora, y le dice, vas a tener un hijo. Y ya lo que les dije, lo acabamos de ver, que ella no podía tener hijos, que era estéril. Y ella va y corre y se lo dice a su esposo. Supongamos que ella no le había puesto asunto a esto y ni se lo cuenta a su esposo. Entonces uno piensa que no le está poniendo importancia a las cosas de Dios. Pero miren, hermanos, en esta familia, ¿cuáles eran las conversaciones que tenía esta familia? Pues de las cosas de Dios, hermanos. En la casa eso se hablaba. Del temor de Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Esas eran las conversaciones que ellos tenían. Y se recuerdan ustedes, la vez pasada se los puse, que el libro de Malaquías dice la palabra de Dios que unos se hablaron a otros y el Señor oyó y dijo, y oyeron cómo hablaron del Señor y el Señor lo anotó en el libro de las memorias. Entonces nosotros lo que estamos hablando en casa, hermanos, ¿de qué platicamos en nuestros ratos libres? O sea que hablamos del partido de fútbol,
hablamos del gobierno, hablamos, pues yo no sé qué podamos hablar, pero miren hermanos, aquí miren hermanos, la conversación, miro yo, era de las cosas del Señor. Entonces el pensamiento está en las cosas del Señor y mantiene el voto, hermanos. De lo que hablamos en la casa, hermanos, eso afecta mucho. Y miren hermanos, como estaban hablando de eso, Jueces 13:8, Manoa era el esposo. Porque él le dijo, ¿quién era él? No le preguntaste su nombre, no le pregunté, dijo él. Entonces mira lo que hace él. Imploró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces, mira hermanos, mira el corazón de este hombre. Una, que sí le creyeron a Dios, la promesa de Dios. Porque fácilmente hubieran pensado, y si no era hombre de Dios, tal vez es alguien que llega ahí molestando nada más, quizás buenos deseos tiene, o quizás hasta burlándose de nosotros está, yo no sé qué pudo haber pensado, pero ellos deciden creerle al Señor. Entonces, hermanos, miro yo este hogar, este ejemplo que nos está dando, que ellos decidieron creerle al Señor. Hermanos, si Dios nos dijo que no nos va a faltar nada, tenemos que creerle. Si Dios te dijo que tú eres su amado, tenemos que creerle. Si Dios dijo que Él tiene planes de bienestar para nosotros, tenemos que creerle. Aunque la situación parezca que no es así, pero tenemos que creerle, hermanos. Y este hombre le creyó al Señor y yo lo miro, temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque cree en la promesa y pregunta cómo debemos hacer con el niño que ha de nacer. ¿Por qué? Porque es muy especial. Entonces, hermanos, si Dios te ha hecho una promesa, pregúntale al Señor qué tienes que hacer para cuando venga el día de la promesa. ¿Qué te ha prometido el Señor? Pues yo no sé, hermanos, quizás te ha prometido que vas a tocar un instrumento, quizás te ha prometido que vas a predicar, o yo no sé, hermanos, tú sabrás qué promesas te tiene el Señor. Pero mire lo que Él pregunta, ¿qué vamos a hacer? Se empieza a esforzar por agradar al Señor, hermanos. Esa debe ser nuestra forma de vivir delante del Señor. Esforzarnos por agradar, por buscar al Señor, por pedirle instrucciones a Dios, qué es lo que debemos de hacer. Y mire, hermanos, Dios tan bueno, Dios tan misericordioso. Biblia en las Américas, Jueces 13:9, y Dios escuchó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo y Manoa, su marido, no estaba con ella. Tan bueno el Señor, hermanos. Miren, hermanos, cómo el Señor no es como nosotros. Ya había llegado una vez y a causa del clamor de Él, llega el Señor otra vez. Entonces, hermano, yo te digo, se vale, dirían. Si tienes duda de algo, clama al Señor. Tienes duda de una promesa, pregúntale al Señor otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor te va a contestar. El Señor va a volver. El Señor te va a volver a hablar. Así como miro este ejemplo, hermanos, cómo Dios le está hablando a este hogar, cómo Dios está tratando con esta familia. Jueces 13:11, Biblia de las Américas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó el hombre le dijo, ¿eres el hombre que habló con la mujer? Él respondió, yo soy. Hermanos, ¿qué les viene a la mente con esta palabra, yo soy? ¿Se recuerdan a Moisés? Cuando él dijo, ¿y qué voy a decir? ¿Quién me está mandando? ¿Qué le contestó el que le está hablando en la zarza? Yo soy. Hermanos, es el Señor Jesús una vez más. Que el Señor, por eso dice su palabra, otra vez salgo de la tierra, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino varias veces antes, en este caso, pues aquí nos aparece. También cuando le habló a Jacob, también aparece ahí el Señor Jesús. Cuando le habló a Abraham, también aparece ahí como Melquisedec. Entonces a ellos les apareció de varias formas. A nosotros, hermanos, el Señor Jesús se nos aparece como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Entonces yo miro aquí que la misericordia de Dios. Dios vuelve a hablar, hermanos. Y cuando tú le preguntas al Señor, Dios te va a volver a hablar. Porque cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, hermanos, Él viene y Él nos habla. Porque esa es la enamorada, hermanos, la que busca al Señor, la que tiene una relación íntima con el Señor y clama a Dios día y noche. Claro que Dios te va a contestar. De lo que tengas problema, de lo que te apena, de lo que estés pasando, claro que Dios te va a contestar.
Y Miguel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué no lo puso? Jueces 13:18, Biblia Reina Valera 1960. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Entonces, hermanos, más claro no podemos ver que es el Señor Jesús que está aquí, que es Dios mismo el que está aquí. En otras versiones en la Biblia al día dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, es un misterio maravilloso, dice en la Biblia al día. Entonces, el nombre, solo entre paréntesis, hermanos, el nombre de Dios es un misterio, porque nunca aparece un nombre definido. En la traducción estaba investigando que Jehová solo aparece las consonantes y no las vocales. En los traductores le agregaron las vocales para que se pudiera pronunciar, porque si no es impronunciable, solo aparece J, H, B, entonces con las vocales lo podemos pronunciar. Pero aquí se aparece como admirable. A Abraham se le aparece como Melquisedec. Y así vemos a través de la Biblia que Dios aparece de diferentes formas, como describiendo algunas características de Él. A nosotros, ¿cómo se nos presentó? Pues como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como nuestro Señor y Salvador. Y dice su palabra en el Salmo 91, al final de las promesas, por con cuanto ha conocido mi nombre, yo también, empieza a decir, y le daré a enseñar mi nombre. Está al final del Salmo 91. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Pero esa promesa pues todavía no se ha cumplido. Entonces, hermanos, solo entre paréntesis eso, el nombre de Dios es un misterio, es un secreto. Y aquí, hermanos, está el cumplimiento de la palabra de Dios. Biblia al día, Jueces 13:24. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahane, Dan, entre Sora y Estaol. Vemos, hermano, cómo el Señor es fiel a su palabra. Él dijo que era nazareo, apartado para él, y desde entonces el Espíritu Santo empieza a moverse en él. Quizás tú te recordarás de tu infancia, no sé. Pero te podrás recordar cómo el Señor te empezó a llamar, el Señor cómo te empezó a tratar. ¿Por qué? Porque el Señor te amaba, el Señor andaba buscando que tú lo amaras, que tú lo buscaras, hermanos, y el Señor se te empezaba a manifestar. Y no sabemos de qué nos guardó el Señor. De problemas, de situaciones difíciles, de accidentes, hermanos, Dios nos guardó. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de los suyos. Entonces yo aquí miro que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Pues ¿cómo se manifestaba? Pues no lo sé, aquí no dice la Biblia. Pero como Sansón sabemos que su característica era que tenía mucha fuerza. Posiblemente era un niño muy fuerte, más creo que eso era. Hacía cosas extraordinarias, un niño de 8, 9 años, era de admirar lo que él estaba haciendo. No lo dice la Biblia, aquí yo me lo estoy imaginando. Pero hermanos, muchas veces a pesar de que hay hijos de Dios, a pesar de que hay hijos de Dios que están en las empresas, la gente a veces se voltea contra los hijos de Dios. Lo digo por este versículo, Jueces 15:12. Ellos dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Le contesta Sansón, juradme que no me mataréis vosotros mismos, dijo Sansón. Y aquí, hermanos, Israel no se había dado cuenta que Sansón, Dios lo había enviado para libertarlos de los filisteos. A pesar de que Israel había caído en pecado. Dios había enviado a su ungido para que Él los libertara de los enemigos. Y muchas veces, hermanos, Dios a veces nos envía situaciones, nos envía personas que nos ayudan, hermanos, para salir de situaciones complicadas. Pero ¿qué haces si alguien viene y te dice, hermano, mira, lo que estás haciendo no está correcto delante de Dios? Entonces muchos hacen enojarse, molestarse. Como está pasando aquí. ¿Qué había pasado? Llegaron los filisteos y dijeron, sabemos que Sansón está con ustedes. Queremos que nos lo entreguen. Si no les va a ir a ustedes algo que no está muy malo, les va a pasar algo malo. Nos vamos a vengar de ustedes. Y como ellos les tenían miedo, entonces prefirieron entregar al ungido de Dios. Por no tener su confianza en Dios, por no fijarse que Dios había mandado esa solución para ellos.
Y muchas veces nos toca así a nosotros, hermanos, apartarnos de las cosas de Dios por no fijarnos que las cosas de Dios es la solución. Entonces vienen ellos, atan a Sansón y mire lo que pasa más adelante. Lo llevan a Sansón atado con varias cuerdas. Aquí ustedes lo pueden leer, solo les puse los versículos más importantes, todo el capítulo 15 de Jueces. Llevan a Sansón y él rompe las cuerdas. Y lo que pasa aquí, Jueces 15:15, Biblia el oso. Y hallando a mano una quijada de asno aún fresca, extendió la mano y la tomó, e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces, hermanos, ustedes pueden leer la Biblia. Empieza en Jueces 13, 14, 15, 16. Toda está la historia de Sansón. Pero vemos cómo este hombre, nacido, apartado para el Señor, con voto al Señor desde el vientre, que él tenía que ser apartado para el Señor. Pero él empieza a apartarse poco a poco de las cosas de Dios. Empieza a desobedecer poco a poco y empieza a hacer por un lado el voto que él tenía en Nazareo, como lo vimos hace un momento. Y toma la quijada de un asno aún fresca. Entonces yo te pregunto, hermanos, ¿por qué la palabra del Señor nos aclara y nos dice que la quijada del asno era aún fresca? Y extendió la mano y la tomó e hirió con ella a 1000 hombres. Cuando te digo aún fresca, va uno a comprar a la carnicería y quiero carne fresca, le dicen aún. ¿Qué se entiende, hermanos? Pues que era un cadáver. Era un asno que tenía poco tiempo de morir. Estaba fresco. ¿Por qué estaba, no sé si estaba suelta la quijada o no? La cosa es que él tocó un cadáver. Y se recuerdan, hermanos, que entre el voto del Nazareo no podía tocar cadáveres. Y él aquí toma la quijada del asno. ¿Y qué? Mata con ellas a 1000 hombres. ¿Y cómo es que Dios lo respaldó entonces? Porque había roto su voto. Porque Dios es bueno, hermanos. Su palabra dice que aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. Muchas veces nosotros cometemos errores, ofendemos a Dios, pero como Dios tiene promesas para nosotros y ha decidido bendecirnos, aunque hayamos desobedecido, Él sigue bendiciéndonos, hermanos. Aunque hayamos roto nuestro voto. Y hermanos, y cuando Él toca un cadáver. ¿Se recuerdan, hermanos, la mano? Pues, ¿qué hacemos? Con la mano son las obras. Con las manos hacemos todo lo que queremos. Yo puedo hacer mi Biblia, jalarla para acá, ponerla para allá, tocar esto. Entonces estoy haciendo obras. Todo lo que hacemos con la mano es figura de las obras. Pero si está tocando un cadáver, son obras muertas. Obras que no agradaban a Dios. Entonces él estaba empezándose a involucrar en obras muertas que no agradaban a Dios y sin embargo Dios lo sigue respaldando. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, cayó sobre él y él pudo matar con ella a 1000 hombres, hermanos, una sola persona. La verdad que es impresionante. Y mire cómo lo describe él. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres, en la versión Biblia de las Américas. Entonces, él de plano mató a uno y lo tiró, mató a otro, lo tiró, mató a otro, lo tiró y hizo un montón, y ahí otro montón, y ahí otro montón. En cierto modo es una forma como de presumirlo, diría yo, de lo que él hizo. Pero lo hizo porque la misericordia de Dios estaba con él. Lo hizo porque la promesa de Dios estaba con él. Lo hizo porque Dios había permanecido fiel, aunque él en ese momento había desobedecido al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque tocó a un cadáver. Hermanos, cuando estamos en presión, hermanos, cuando estamos en una situación difícil, ¿qué estaba pasando aquí? Pues la vida de él estaba en peligro. Tenía a todos los enemigos enfrente. Y se le olvidó el voto que tenía en Nazareo. Hermanos, cuando tu vida está en peligro, hermanos, no ofendamos al Señor. Recordemos que somos nazareos de Dios comprados con la sangre de Cristo. A veces el mundo quiere que participemos de obras del mundo y uno accede, hermanos, por el peligro, por la inminencia que uno tiene, pero Dios permanece fiel, hermanos.
Dios te está decidido a bendecirte y Él no va a permitir que te pase nada. Pero hermanos, yo miro aquí cómo Sansón empieza a apartarse poco a poco de los caminos de Dios. Con este ejemplo, que rompe su voto, empieza a hacer obras muertas. Cuando nosotros empezamos a practicar las obras del mundo, estamos rompiendo nuestro voto. Cuando empezamos a hacer las cosas que hace el mundo, estamos empezando a romper nuestro voto. Y Dios nos mantiene con vida, Dios nos guarda a pesar de que le hemos fallado. Sigamos avanzando un poquito más. Miren lo que dice su palabra. Sed del espíritu sobrio. Está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugente, buscando a quien devorar. Recordemos, hermanos, que tenemos el enemigo en nuestras almas. El diablo, que el Señor lo reprenda, está acechándonos, está buscando cómo devorarnos. ¿Por qué? Porque tú hiciste un voto delante de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Tú te consagraste al Señor y Él quiere que rompas ese voto. No te puede obligar. Pero sí va a tratar de engañarte y va a buscar cómo hace para engañarte. Miremos cómo atacó a este hombre. Miremos cómo atacó a este hombre de Dios. Jueces 16:7. Y Sansón le dijo, si me atan con 7 cuerdas frescas, que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí recordemos la Biblia. Aquí ya conoció a Dalila. Y si miramos más la historia de Sansón, él ya había tenido una esposa, filistea también. Y pueden leer la palabra de lo que pasó, como él quemó los campos con zorras. Y ahí dice la palabra de Dios que se llegó a una prostituta y se iba apartando de Dios poco a poco. Pero aquí, hermanos, ya es la cúspide de que él se seguía apartando de Dios. Pero miren, hermanos, cómo ataca el enemigo. Eso es lo que me interesa a mí. Y dijo Sansón, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Miren, hermanos, cuerdas frescas. ¿Para qué sirve una cuerda? Pues para atar. Entonces el enemigo, hermanos, trata de amarrarnos para que no sigamos caminando en los caminos del Señor. Y entonces, ¿cómo quiere amarrarnos? Con cuerdas frescas, con corrientes que están por salir, con ideas nuevas. Por ejemplo, yo miro al mundo cómo el enemigo lo está atando ahora con ideas nuevas, con ideas frescas. Los que tenemos ya más o menos algunos años, nos impresionamos cómo está la sociedad de este día. Pero ahora los más jóvenes pues no lo miran tan difícil, pero uno lo mira, cómo está la situación. Miren, hermanos, cómo el enemigo ha atado al mundo con cuerdas frescas. Ahora cómo está el matrimonio del mismo género, ya lo están aceptando. Entonces, de esa forma el enemigo trata de atar a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa si ustedes lo siguen leyendo? Que supuestamente la mujer que lo quería, Dalila, lo ató con esas cuerdas frescas y cuando le dice, los filisteos contra ti, él se levanta y rompe las cuerdas. ¿Por qué, hermanos? Porque había mantenido todavía su voto con el Señor. Pero si ustedes leen bien la historia, él dormía, hermanos. Estaba durmiendo con esta mujer. El cristiano que se duerme, hermanos, el enemigo lo está merodeando, como vimos hace un momento. Está viendo cómo lo destruye, está viendo cómo le hace para apartarlo del Señor. Y él se durmió aquí y le dice, si me hacen eso, me voy a debilitar. Pero como no había roto su voto delante de Dios, entonces él logra vencer. Entonces el enemigo así, hermano, trata de cautivarnos con corrientes nuevas, con ideas nuevas, y no que le hace pensar uno cosas. Un ejemplo, que ya te puede decir, otra vez, metido ahí en la iglesia, buscando al Señor. No, hombre, hay que ser un poco más divertido, la vida hay que disfrutarla. Yo he escuchado muchos que dicen, es solo una vida nada más, hay que disfrutarla y no metidos en la religión todo el día. Hay que ver cómo nos gozamos, cómo nos divertimos. Son cuerdas frescas, ideas nuevas, que no se han estrenado. El enemigo trata de amarrar así a los hijos de Dios. Pero como él aún no había roto su voto, Dios lo guarda. Miren, hermanos, Jueces 16:11, Biblia de los. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los demás hombres. Otra vez, vuelvo a la carga. El enemigo
tratando de volvernos a amarrar. El otro era con cuerdas frescas, ahora con cuerdas nuevas, aunque nada no se haya atado a nadie, con ideas nuevas. El enemigo trata de meterte de ideas, mira, esto es nuevo, esto es lo que viene, esta es la corriente, debes de participar en eso, hay que alinearse en todo eso. Son ideas nuevas, que si nosotros las tomamos, el enemigo nos quiere atar, el enemigo nos quiere amarrar y está tratando, como dice su palabra, es el lazo del cazador, está tirando, tratando de lazarnos. Pero el que busca a Dios y el que ama a Dios, se recuerda en el Salmo 91, te librará del lazo del cazador, te librará de que te amarren con cuerdas nuevas. Porque has buscado al Señor, porque te has esforzado en dedicarte al Señor, Dios te va a guardar. ¿Y qué pasa aquí? Lo leen ustedes. Cuando ella le dice otra vez, Sansón, los enemigos contra ti, se levanta y rompe las cuerdas. ¿Por qué? Porque mantenía su voto delante de Dios. Y van dos. El segundo intento del enemigo. Miremos ahora el tercero. Biblia al día. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado. Miren, hermanos, ¿y quién está hablando de engaño? Si ella era la que estaba engañando. Miren cómo es el enemigo de mañoso y de astuto. Él es el que trata de engañar, ahora nos acusa a nosotros de engaño. Hermanos, dice aquí, hasta ahora me has engañado. Y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Y una vez, hermano, descarado el mal. Y él le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Qué dijimos que era el cabello, hermano? Los pensamientos. Como el enemigo no pudo tratar con cuerdas nuevas, con corrientes nuevas, con modas, con costumbres, con fiestas, no sé qué ejemplo más poner. Ahora ataca el pensamiento. Y mire 7 trenzas nuevas. Y los dice, y los aseguras con una clavija. Otras versiones dice, y los pones con una estaca. Y una estaca se pone en la tierra. Entonces, ¿qué trata el enemigo ahora? Que nuestros pensamientos se pongan en las cosas de esta tierra. Y nos ataca con pensamientos, con ideas, como no pudo con corrientes, con modas, ahora está tratando de engañarnos. Y empieza a tratar de atrapar nuestros pensamientos en las cosas de esta tierra. No, hombre, no seas tonto, empieza el mal a decirnos. Vos tenés que asegurar tu futuro. Mira, tenés que trabajar. Y está bien que trabajes. Pero mira, tenés que hacer tesoros, tenés que asegurar tu futuro, el futuro de tu familia. Y entonces empezamos a desviarnos de las cosas de Dios. Empezamos a cambiar nuestro pensamiento y a ver más de las cosas de esta tierra. Y el enemigo quiere asegurar que nuestra mente esté puesta en las cosas de esta tierra, que todo es perecedero. Y si nosotros le damos lugar, dejamos de ver al Señor, dejamos de ver lo eterno, dejamos de ver la salvación grande que Dios nos ha dado. Entonces ya van el tercer intento del mal. ¿Se recuerdan? El primero era con cuerdas nuevas, el segundo con cuerdas frescas. Ahora ataca la mente, ahora ataca el pensamiento. ¿Y qué pasa, hermanos? Como no ha roto su voto delante de Dios, vuelve a ser librado. Y miremos ahora. Miren, hermanos, como no ha podido el mal. Y el asunto es que él dormía. Ustedes lo pueden ver, que él dormía. Entonces, si el enemigo mira que uno se duerme, que ya no está buscando a Dios, que ya no está adorando, que ya no está alabando a Dios, empieza a atacar y empieza a atacar. Se expresa fácil, pienso yo que dice. Ese fácil me lo voy a ganar, fácil. Y está detrás merodeando, acechando, como dice aquí en Jueces 16, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Yo he escuchado muchas personas que dicen, mejor me quiero morir, todo me va mal, qué difícil está la situación, no hay trabajo, estoy enfermo, problemas en mi casa, y ahí está el enemigo detrás, como no pudo con los primeros 3 intentos, ahí está detrás, acechando al Hijo de Dios, y mire, hasta sentirse harto de la vida. Pero si él tenía un trato con el Señor Jesús, él tenía un voto con el dueño de la vida, ¿por qué es que él se sintió así? Pues porque se durmió espiritualmente. Y él
se apartó de Dios. Empezó a practicar lo que no debía hacer. Entonces llegó un momento que, como dicen muchas personas, mejor me quiero morir, dicen las personas. Porque es un síntoma de que se ha apartado de Dios. Cuando él llegó a este punto, que el enemigo lo tenía molestando, llegó a este punto. Y toma la decisión más fatal. Miren lo que pasa aquí. Jueces 16, 17. Biblia de las Américas. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Hermanos, aquí él rompe su pacto. Ya había empezado a apartarse. Cuando tocó ese cadáver, cuando tocó la quijada del asno, que estaba fresca, clara la Biblia. Ahora, ¿se recuerdan? Eran 3 votos que él debía hacer. ¿Cuál era el primero? No beber vino. El segundo, dejarse crecer el cabello. El tercero, no acercarse. Pues ni acercarse a un cadáver, mucho menos tocarlo. Y ahora aquí, hermanos, rompe su segundo voto. Y si usted lee la palabra de Dios, él dice que no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Cuando nuestros pensamientos son cambiados, ya no nos interesan las cosas de Dios. Lo mismo, siempre están hablando de lo mismo, que el Señor ya viene. No, mejor yo voy a hacer algo mejor diferente. Voy a hacer dinero, voy a hacer posesiones. Y está bien, hermanos. Si Dios te ha dado hacerlo, hazlo. Pero que eso no sea tu prioridad. Entonces él toma una decisión fatal. Él toma una decisión y revela a su enemigo qué es lo que le mantenía con fuerza. Entonces, hermano, lo que a ti te mantiene con fuerza es tu voto delante de Dios. Entonces, es tu búsqueda al Señor, que tus pensamientos estén en el Señor. Pero si el enemigo logra cortar eso, entonces logra que nosotros nos apartemos del Señor. Entonces, él aquí declara realmente la verdad de cómo el Señor estaba con él. Y pasa lo que pasa. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Qué les pasó? Pues llega Sansón, lo agarran, le quitan los ojos, lo aprisionan. Mira, hermanos, cómo es el enemigo, hermanos. Cómo quiere tratar a los hijos de Dios. Dejarnos ciegos espirituales, aprisionados, con esclavitudes, hermanos. Pero el Señor es misericordioso. Y esta mañana el Señor te dice, hijo, no quiero eso para ti. Quiero que me busques, quiero que me ames, quiero que no rompas tu voto. No debemos permitir, hermanos, que el enemigo nos esté merodeando. No debemos de apartar de todo lo que el Señor nos ha dado. No debemos de apartarnos del voto que hicimos delante de Dios. Coronamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Debemos de mantenernos firmes en ese pensamiento, firmes en esa decisión que tomamos. Y no estar dándole lugar al mal. No estar dormidos espiritualmente. Porque por eso es que el enemigo lo rodeó a él. Porque él dormía y estaba en territorio enemigo y no estaba en alerta. Pero miren, hermanos, cómo este hombre de Dios, ya cuando pasó lo que le pasó, que lo atraparon, cayó esclavo. Como el mundo quiere que uno caiga esclavo, hermanos. Pero vive el Señor que no nos vamos a dejar. Vamos a buscar al Señor y el Señor nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él cae esclavo y lo tenían y servía de burla y servía de asombro y yo qué sé más. Pero miren lo que pasa aquí. Sansón clama. En el versículo anterior ustedes lo pueden ver y le clama a Dios y le dice, dame la fuerza una vez más. Reconoció que era todo lo que él tenía venía de Dios. Dame la fuerza una vez más para que me vengue de mis enemigos. Y hermanos, y al final, hermanos, la obra que Dios tiene para nuestra vida, el Señor siempre la va a hacer. Porque Dios había levantado a Sansón para libertar a Israel. ¿Cómo? Dominando a los enemigos, que eran los filisteos. Y al final el Señor hizo la obra, aunque Sansón no mucho obedeció. Pero se arrepintió y el Señor hizo la obra.
Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir, fueron más que los que había matado durante toda su vida. Vimos el ejemplo que 1000 había matado con la quijada del asno, y aquí mata más. ¿Cuántos? A ver, posiblemente unos 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, no lo sé. Pero miren, hermanos, qué tragedia para los enemigos. Sobre todo los príncipes. Aquí se le puse en rojo los príncipes, los principales gobernantes. Porque, hermanos, esa es la misión que tenía Sansón. Y nosotros, hermanos, vamos a vencer todas las cosas que Dios quiere que venzamos. Aunque no hagamos caso, hermanos, pues si Dios te puso a eso, el Señor va a hacer que obedezcamos. Solo que aquí Sansón tuvo que pagar las consecuencias. ¿Cómo? Pues murió con sus enemigos. Y no hay necesidad, hermanos, que nosotros nos pase eso. Obedezcamos mejor al Señor de buena forma, obedezcamos al Señor de buena manera, para que, hermanos, nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida, para que busquemos al Señor de buena manera. Les tenía otro ejemplo, pero por causa del tiempo ya no lo voy a poner. Porque, hermanos, estamos en esta vida. Estamos en un valle de decisión, donde todo lo que hacemos cuenta para vida eterna. Máxime nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos está viendo, Dios nos está observando todo lo que nosotros estamos haciendo. No nos durmamos espiritualmente, hermanos. Yo sé que la situación es difícil, la situación es complicada, hay mucha oposición, hay muchos problemas que enfrentar, pero hermanos, no nos durmamos. Tú eres un nazareo, tú eres un hijo de Dios, el Señor te compró con su sangre preciosa y tú tienes, como dicen muchas personas, tienes todas las de ganar. Pero no nos durmamos en esta cosa, en estas cosas de la tierra, en las corrientes del mundo, en las preocupaciones que el mundo tiene, en la economía, hermanos. Muchos hablan que va a haber inflación, que ya no se va a poder comprar con dinero, porque aunque como pasó en Venezuela, que era bastante la cantidad de dinero, que ya casi no se podía comprar nada. Y según muchos analistas dicen que eso viene para la tierra. No lo sabemos, hermanos. Pero mientras nosotros estemos tomados de la mano del Señor, estamos seguros, hermanos. No rompamos nuestro voto con el Señor, mantengámonos firmes, buscando al Señor, amando al Señor, hermanos. Yo los bendigo esta mañana, hermanos. No voy a continuar porque a causa del tiempo, pues ya me avanzaría bastante. Pero, hermanos, solo les digo algo para adelantarles. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, también había un hombre, Pilato se llama, que tuvo que tomar una decisión. Entonces, en el próximo tema se los voy a aclarar más de cómo nosotros tenemos que decidir siempre, entre el Señor Jesús o las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un valle de decisión. Y al final, el Señor va a venir y nosotros ahora estamos decidiendo agradar a Dios o no agradar a Dios. Y al final el Señor va a venir y Él va a decidir quiénes son sus hijos y quiénes no. Porque dice que Él se va a sentar y va a apartar unos a su derecha y otros a su izquierda. Depende de lo que hayamos decidido nosotros ahora, así será la decisión aquel día. Hermanos, yo te invito a que sigas buscando al Señor. Yo te invito a que sigas amando al Señor. Yo te invito a que sigas deleitándote en el Señor, buscando hacer su obra, buscando agradarle. Adora al Señor, lee su palabra, canta al Señor, hermanos. Agradécele por lo que tienes. Dios les bendiga, hermanos. Quiero hacer una oración. Si hay alguien esta mañana que quiera recibir al Señor Jesús, este es el día en que puedes empezar a caminar a ser un hijo de Dios, a ser un nazareo de Dios. Puedes tomar una decisión muy importante de tu vida, la decisión trascendental que va a repercutir para la vida eterna. Si hay un amigo que quiere aceptar esta mañana al Señor Jesús y pedirle y hacer voto delante de Dios para ser apartado para el Señor, este día es tu oportunidad. ¿Quieres hacerlo? Voy a orar contigo. Por favor, la iglesia les solicito que oren conmigo para los que van a recibir al Señor Jesús. Amigo, solo haz esta oración de todo corazón, no ante los hombres, ante el Señor. Es un trato entre Dios y tu persona. Solo cierra los ojos y repite esta oración. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy apartado de tus caminos, pero ahora te solicito que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón de mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, ahora tú eres un hijo de Dios. Yo te recomiendo que leas tu Biblia, que busques a Dios en oración. Apártate de la corriente de este mundo y empieza a caminar en los caminos de Dios, porque el Señor está en todas partes. El Señor le habla a uno en todo momento. En las necesidades, en las decisiones que tenga que tomar, ahí está el Señor. Como lo vimos en su palabra al inicio, Él está en las encrucijadas. En las cosas más complicadas de la vida, ahí aparece el Señor. Ahora, hermanos, a la iglesia, quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero bendecirlos, hermanos. Qué gozo verlos, qué gozo ver que perseveran en los caminos del Señor. Me alegra mucho, hermanos, que anden buscando al Señor. Sigamos esforzándonos, hermanos. Quiero bendecir su vida esta mañana y oren conmigo un momento. Padre que estás en los cielos, bendigo tu nombre. Vengo delante de ti con tu pueblo a agradecerte, Señor. Gracias, Padre, por tus hijos que te buscan. Gracias, Padre, por tus hijos que te aman. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial sobre sus vidas. Los bendigo, Padre, y que tu palabra caiga sobre ellos, Señor. Alza tu rostro sobre ellos, Señor. Dales paz en medio de esta situación complicada. Dales gozo, Señor. Yo te pido que trates a cada uno por nombre. Padre, suple sus necesidades, Señor, y que tú seas el gozo de ellos siempre, Padre, que ellos se deleiten en ti, que ellos se deleiten en tu presencia, que ellos te busquen cada día, que ellos te amen cada día más, Señor. Bendigo a tus hijos, Padre, por nombre, bendigo a todas las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no desmayemos, sigamos caminando, sigamos buscando al Señor, hermanos. Qué gusto haber hablado con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos, y primero Dios nos vemos en otra oportunidad.